de Proverbios, capítulo 23, y vamos a leer versículos 7 al 9. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos todo? Amén. Yo voy a leer uno y ustedes leen el otro. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás a la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Estamos ante tu presencia, Señor, sabiendo que somos indignos, pero sabiendo, Señor, que toda gracia es la que puede ayudarnos a poder exponer tu palabra. Obra, oh Dios, en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que nosotros podamos crecer en nuestra fe, crecer en nuestra vida cristiana y podamos, Señor, reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y háblanos a cada uno de manera personal y particular. Así que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta noche de un tema que hemos oído en otras ocasiones y es acerca de la importancia de lo que pensamos. La importancia de lo que pensamos. Como usted puede notar en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que esa persona piensa, lo que esa persona tiene en su mente, tiene en su cerebro, es lo que constituye a esa persona. El diccionario define el pensar como formar y relacionar conceptos, como meditar, como reflexionar, como opinar, discurrir, tramar, inventar, tener intención de hacer una cosa. Cuando nosotros pensamos, tenemos intención de hacer una cosa. Cuando pensamos, tenemos una opinión, una idea de las cosas. Cómo vemos la vida, cómo entendemos el mundo. Es importante nuestros pensamientos porque incluso la salud mental que está tanto en boga en nuestro tiempo se debe precisamente a problemas que nosotros generamos con nuestros pensamientos. El estrés que genera que muchas personas llegan a padecer es fruto también de un pensamiento. La depresión es fruto de un pensamiento negativo persistente que va a consumir a las personas. Ahora, ¿por qué es importante lo que nosotros pensamos? ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver, en primer lugar, que lo que nosotros pensamos refleja lo que somos y refleja nuestro carácter. Nosotros podemos saber cómo es una persona, cómo es alguien a través de cómo piensa esa persona, a través de sus pensamientos. Fíjese que en Proverbios 23:7, vuelvo y lo leo, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que él tiene en su mente, las ideas que él tiene, los juicios que él tiene, las valoraciones que él tiene, hacen de él esa persona. Vamos a leer Isaías 32:8 para que usted vea que el pensamiento refleja nuestro carácter. Hace ver lo que nosotros somos. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará que generosidades, y por generosidades será exaltado. Obviamente, cuando usted lee el texto así, las generosidades no se piensan. Realmente las generosidades se llevan a cabo, se acciona, se materializa. Pero el texto claramente está diciendo que lo que nosotros pensamos va a reflejarse en nuestras acciones, en nuestro carácter. Si tengo un pensamiento generoso, ¿cómo voy a actuar?
generosamente. Si tengo un pensamiento avaro, ¿cómo voy a hacer? Voy a estar como un avaro. Entonces, lo que yo piense se va a reflejar en mi carácter. Antes de cualquier acción, precede un pensamiento. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos porque previamente nosotros hemos pensado algo. Y incluso cuando nuestro pensamiento, o vamos a decir cuando nuestro sistema neural lleva a cabo algo, aunque lo haga inconscientemente, pero algo lo activó. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hay veces que a usted le va a venir una hormiguita o algo, una mosca, y el ojo se cierra. Usted no pensó conscientemente, pero el cerebro sí hizo algo para que eso sucediera. ¿Te entiende? Entonces, cada acción, cada pensamiento, ¿verdad? Cada acción precede un pensamiento. Nada se ha creado en el mundo sin antes haberse pensado. Todo lo que nosotros vemos aquí, todo, absolutamente todo, primero se pensó y luego se materializó. Vamos a decir, el universo. Dios, ¿verdad?, pensó todo lo que Él iba a hacer y ejecutó eso. Obviamente, en el caso de Dios, nosotros sabemos que Dios creó con su palabra. Y esa es la diferencia de nosotros, ¿verdad? Su palabra crea. En el caso de nosotros planificamos las cosas, pensamos las cosas y luego las llevamos a cabo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es el fruto del sueño de alguien. Alguien tuvo la visión, alguien pensó, alguien dijo, bueno, yo creo que es posible, yo creo que se puede hacer, se ejecutó y se materializó. Usted y yo tenemos este dispositivo, pero ese fue el pensamiento de alguien. Eso no vino de la nada. Alguien pensó y se ejecutó eso. Los sueños son pensamientos antes de convertirse en hechos. ¿Qué tenemos? Tenemos sueños. Esos sueños son pensamientos que se van a materializar. Queremos tener un templo más grande. Es un sueño. Son pensamientos que luego se pueden materializar. Quiero comprar algo. Son sueños, pensamientos que tengo y luego se va a materializar. La prioridad mayor de un pensamiento es lo que más se reflejará en una persona. Si usted le está dando prioridad a un tipo de pensamiento, eso se va a reflejar en usted. Y yo le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué usted cree que hay personas que son negativas? Porque le dan prioridad a un pensamiento negativo. Hay personas que no encuentran nada bueno en las cosas, siempre tienen un pero para las cosas. ¿Pero por qué? Porque su pensamiento le está dando prioridad a un pensamiento negativo, a algo que es negativo, ideas negativas. ¿Por qué hay personas que son positivas? Por lo mismo, hermano, porque le están dando prioridad a pensamientos positivos. Y eso no tiene que ver para nada en que usted tenga una mejor formación, que usted tenga cierta profesión, que usted se crió en unas condiciones ideales en un hogar, para nada. Porque hay personas que frente a un mismo evento, frente a una misma circunstancia, usted ve a uno que es optimista y usted ve a otro que es pesimista. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Sus pensamientos. Una persona triste, ¿por qué tiene tristeza? Bueno, porque tiene pensamientos que le llevan a la tristeza. Una persona que es crítica de manera destructiva, ¿por qué? Porque tiene pensamientos que lo llevan a criticar. Una persona envidiosa, ¿por qué hay personas envidiosas? Porque tienen pensamientos envidiosos, tienen esos pensamientos que le llevan a querer, desear lo del otro y pensar que los otros no tienen derecho a eso, pero ellos sí tienen derecho a tener eso. Porque hay personas desconfiadas, porque tienen pensamientos de desconfianza. Porque hay personas que son disciplinadas. ¿Usted sabe por qué hay personas disciplinadas? Porque en su mente se han puesto y le han dado prioridad a la disciplina. Porque hay personas que son puntuales, porque ellos en su mente han dicho, no, yo tengo que ser una persona que llegue a tiempo. Le dan valor a ese pensamiento. ¿Y qué hacen? Accionan de esa manera.
Así que, hermanos, el pensamiento refleja lo que nosotros somos. Refleja su carácter. Refleja cómo usted afronta y enfrenta los desafíos de la vida. Ahora, el pensamiento, hermanos, también es importante por sus características. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 18, para que veamos que el pensamiento tiene algunas características que nos pueden ayudar a entender cómo debemos pensar. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Si nosotros recordamos esta historia, esta es la historia de Elías y los profetas de Baal. Y hay una expresión que es muy conocida entre nosotros. Y esa expresión dice claramente, ¿hasta cuándo claudicaréis entre qué? Entre dos pensamientos. Vamos a leer el versículo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Que ellos estaban teniendo un pensamiento contradictorio. Ellos estaban en un dilema. Ellos estaban entre seguir a Dios o seguir a Baal. O querían hacer las dos cosas, ¿verdad? Querían seguir a Dios sirviendo a Baal, que es imposible porque son pensamientos contradictorios que no van a compaginar. ¿Qué sucedía en ellos? Había falta de convicción. Porque ellos estaban claudicando entre dos pensamientos, porque ellos no tenían convicción de seguir a Dios. ¿Por qué ellos estaban claudicando? Porque ellos no tenían un sentido claro de prioridad. Ellos no estaban dándole prioridad al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos no le estaban dando prioridad a Jehová. Entonces, como no le estaban dando prioridad, tenían ese pensamiento contradictorio. Ellos, ¿qué hicieron? Ignoraron el pensamiento de Dios y ellos trataron de combinar el servir a Baal y servir a Dios. Y a veces cuando queremos hacer las dos cosas, obviamente caemos en un pensamiento contradictorio, un pensamiento que no va a agradar al Señor. Por eso cuando usted ve personas en este tiempo que cuando se habla de ser pro vida, usted a veces no entiende cómo un cristiano puede apoyar el aborto. Así como un cristiano puede apoyar, yo soy cristiano y yo estoy de acuerdo con el aborto. ¿Sabe cómo se llama eso? Tú tienes un pensamiento contradictorio. Porque la esencia de ser cristiano no es apelar a la muerte, sino apelar a la vida. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros lo que encontramos es que el Dios que nosotros servimos es un Dios de la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Cristo no vino a promover la muerte. La muerte es fruto del pecado. Eso es lo que trae el pecado. El pecado es lo que trae muerte. Pero Cristo trae vida. Pero hay creyentes que tienen pensamientos contradictorios. ¿Por qué? Porque no tienen el pensamiento de Dios, no tienen convicción, no tienen un pensamiento claro. Hay pensamientos, hermanos, una característica es que hay pensamientos íntimos. Vamos a ir a Salmos capítulo 26. Salmos 26, versículo 2, para que veamos que también hay pensamientos íntimos. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina ¿qué? Mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Y por qué el salmista está haciendo eso? Porque nosotros tenemos pensamientos íntimos que nadie más sabe. Nadie de nuestra familia, quizás tenemos una idea, quizás tenemos algo en nosotros, pero Dios sí sabe. Y por eso el salmista dice, eso que es tan íntimo mío, yo necesito, Señor, que tú lo examines y que tú me pruebes. Los pensamientos, hermanos, son intencionales. Vamos a leer Hebreos 4:12. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne ¿qué?
los pensamientos y las intenciones del corazón. Todavía el ser humano, aunque ha avanzado en la inteligencia artificial, no puede conocer las intenciones del corazón. ¿Quién puede conocer las intenciones del corazón? Dios y su palabra. Pero el ser humano, nosotros no tenemos esa capacidad de ver las intenciones de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen intenciones. Nuestros pensamientos, hermanos, también son muchos. Vamos a leer Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay donde en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos muchos pensamientos. A veces tenemos pensamientos que no son buenos, pensamientos que son malsanos. Tenemos muchos pensamientos, hacemos juicios que no tenemos que hacer, hacemos conjeturas, nos vamos, como se dice en buen dominicano, nos vamos lejos. ¿Por qué pasa eso? Porque el ser humano tiene la capacidad de tener muchos pensamientos y muchas veces pensamientos que no son los correctos. Los pensamientos son inciertos. Fíjese que dice ahí que aunque nosotros tenemos muchos pensamientos, el que va a permanecer es el pensamiento de Jehová. Eso quiere decir que los pensamientos del hombre son inciertos, son inestables, no van a permanecer. Nosotros vemos cómo el ser humano se afana por transformar el mundo y cambiar el mundo. ¿Y sabe qué va a suceder? Que el pensamiento de Jehová permanecerá. El hombre no tiene la capacidad de resolver los problemas acuciantes que afectan al ser humano. No tiene la capacidad. Podemos hacer cosas, podemos mejorar cosas, pero al final, ¿qué es lo que vemos? Que hay cosas que se nos salen de control. Y una muestra de eso es lo que hemos dicho de la inteligencia artificial. Mucha gente está abogando por eso. Pero ¿sabe cuál es el dilema? ¿Qué es lo que están discutiendo? Que eso se puede salir de control. ¿Sabe por qué se puede salir de control? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de control. Nosotros creamos cosas y se nos puede ir de la mano. Pero en el caso del Señor, su pensamiento va a permanecer. Los pensamientos son íntimos, hermanos, intencionales, son múltiples, inciertos. Y los pensamientos son por etapas. Eso quiere decir que yo debo saber que el pensamiento que yo tenía cuando era niño no puede ser el pensamiento que yo tengo cuando soy adulto. Que se supone que yo debo madurar y crecer en mi pensamiento. Si usted ve a una persona adulta pensando como niño, ¿cómo usted se siente? Se siente mal. Usted hasta puede recriminar a esa persona porque esa persona ya debe tener un pensamiento maduro, un pensamiento acorde a su etapa. Lo mismo pasa con un niño. De un niño o un jovencito no se espera que esté pensando como un adulto. ¿Por qué? Porque su etapa debe ser para disfrutar lo que tiene que hacer. Fíjese lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 13, 11 lo dice claramente. Dice la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso quiere decir que yo debo entender que el pensamiento tiene etapas y que yo debo crecer en mi pensamiento. Y eso se aplica, hermano, a la madurez cristiana. Cuando usted era un nuevo creyente, usted tenía pensamientos como nuevo creyente. Ahora, ya que usted ha madurado, no se espera de usted que se esté comportando, pensando como una persona nueva creyente. ¿Qué debe pasar en usted? Que su pensamiento debe ser un pensamiento maduro, acorde a esa madurez espiritual que usted ha alcanzado. Hermanos, el pensamiento es importante porque el pensamiento tiene poder. Y déjeme decir, hermano, aunque usted no lo crea, el pensamiento tiene poder. Tiene poder para cosas buenas, pero tiene poder para cosas malas. Y aunque la gente no lo entienda,
actualmente hay una corriente de pensamiento que está infiltrándose y que esa corriente de pensamiento hasta en la iglesia se infiltra. ¿Por qué? Porque como Satanás es especialista de pintar las cosas bonitas, también a nosotros nos pinta las cosas bonitas. Y entra ese pensamiento, y yo asumo ese pensamiento, y yo adquiero ese pensamiento, ¿y qué va a pasar? Que yo voy a accionar conforme a ese pensamiento. ¿Qué es lo que impide que la gente busque a Dios? Sus pensamientos que tienen acerca de Dios. Esos pensamientos que el ser humano tiene acerca de Dios impide que la gente busque a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente tampoco está pensando en Dios. En la mente de mucha gente, Dios ni siquiera pasa. La gente no está tomando en cuenta a Dios. La gente no está tomando en consideración a Dios. La gente toma decisiones. ¿Y por qué? ¿Cómo es que toman decisiones? ¿Pensando en Dios? ¿Pensando en la palabra de Dios? No, pensando en un criterio humano. Pensando, como dice la Biblia, en su propia opinión. Pensando en lo que le dijo la amiga, en lo que le dijeron en el trabajo, en lo que vieron en las redes. Y así usted no puede tomar decisión, hermano. Si la gente no piensa en Dios, la gente no va a buscar a Dios. Mire lo que dice Salmo 10:4. Vayamos al Salmos capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice la Biblia? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Óigame bien, en ninguno de sus pensamientos ese malo, ese impío piensa en Dios. Usted me dirá, ¿habrán algunos impíos? Sí, habrán algunos. Pero la generalidad, la gente no está pensando en Dios. La gente que está ahora mismo en su fiesta y en las cosas, ¿usted cree que está pensando en Dios? No, la gente no está pensando en Dios. La gente está pensando en sí mismo, en lo material. El pensamiento tiene poder para impedir que la gente busque a Dios. Esto sucede porque la gente no piensa en Dios. Y esto sucede también porque la gente tiene pensamientos que no decide dejar. Y hay una verdad, hermanos. A la gente no le gusta cambiar. Óigame bien. Eso de cambiar, usted puede cambiar. Usted y yo podemos cambiar. Dios nos puede cambiar. Pero a la gente no le gusta cambiar. La gente no le gusta cambiar. La gente quiere mantenerse firme en sus pensamientos y en sus acciones. Y no quiere moverse de ahí. Aún usted señalándole que eso está mal. Usted dice, mire, eso está mal. Y la persona te lo dice, sí, yo sé que está mal. Pero ¿sabe qué? A la gente no le gusta cambiar. De hecho, si yo le dijera a ustedes, miren, vamos a cambiarnos de un lugar a otro, aquí, ¿sabe qué va a pasar en ustedes? Usted va a sentir molestia. Y usted va a decir, y yo tengo que cambiar, yo me voy a quedar aquí mejor. ¿Por qué a nosotros nos gusta cambiar? Eso es algo sencillo, pero en práctica a nosotros no nos gusta cambiar, hermanos. Vamos a leer, para que veamos, Isaías 55:7. Isaías 55:7. Mire lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted deje sus pensamientos, que usted y yo abandonemos esos pensamientos. Pero ¿qué quiere hacer el ser humano? No quiere dejar sus pensamientos. Por eso dice el Señor, y el hombre inicuo sus pensamientos, deje sus pensamientos, deje esa forma de actuar, deje esa forma de vivir y vuelva hacia Jehová. Pero ¿qué quiere hacer la gente? Mantenerse firme en su vida y en sus pensamientos. El pensamiento tiene poder, hermanos, de convertirnos en más espirituales. Si usted lee Salmo 1, usted se da cuenta que el justo dice que medite en la ley de Jehová de día y de noche. Esa meditación, ese pensamiento en el Señor lo hace ser más espiritual. Josué, vemos, ¿verdad?, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Entonces, ¿qué dice el Señor? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí nos puede ayudar a ser más espirituales. Sí puede el Señor convertirnos en más espirituales porque el pensamiento tiene poder. Hermanos, debemos examinarnos con Dios para ver cuál es la condición de nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que entender, y a veces la gente se le olvida, que nosotros somos pecadores y que los creyentes todavía seguimos siendo pecadores. Y que nosotros necesitamos de la gracia de Dios y necesitamos buscar más de Dios. Nosotros no podemos pensar que nuestro pensamiento ya está totalmente limpio. No, hermano, no está totalmente limpio. Todavía nosotros seguimos batallando, seguimos luchando y seguimos necesitando de la gracia de Dios para tener victoria sobre el pecado. Nosotros no podemos pensar de otra manera. Mire lo que dice Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista está diciendo, hermano, no porque él no sepa su condición. El salmista lo que está reconociendo, Señor, hay cosas en mí que incluso yo no por el mismo pecado quizás no me estoy dando cuenta que están mal. Y yo necesito que tú me pruebes, me examines y tú me guíes en el camino que tú tienes que guiarme. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mirada de nosotros mismos es una mirada limitada. Quizás yo pienso que estoy bien y realmente no estoy tan bien. El pensamiento tiene el poder para crearnos una vida desordenada. Mire lo que dice Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. Hablando del sabio y del necio. Dice, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que el pensamiento tiene el poder de crearnos una vida quebrantada, una vida desordenada. Y esa vida desordenada puede venir por indisciplina. Muchas veces somos indisciplinados. Dios quiere que seamos disciplinados, pero nuestro pensamiento, ¿cómo es? Un pensamiento de indisciplina. Hermanos, yo sé que nosotros cuando somos desordenados no es por falta de tiempo, es por nuestro pecado. ¿Y usted sabe por qué, hermanos? Porque el Dios que nosotros tenemos y servimos es un Dios de orden. La creación nos muestra a nosotros que ese Dios es un Dios creativo y un Dios organizado. Dios no es un Dios desorganizado, pero por nuestro pecado, ¿qué hace el Señor? ¿Qué pasa en nosotros? Vivimos una vida desordenada. Cuando estaba ese endemoniado que estaba en los lugares, ¿qué pasó cuando el Señor sacó los demonios? Que él estaba ordenado, él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque el pecado, Satanás, lo que quiere es el desorden. El pensamiento tiene poder de crear una vida desordenada por indisciplina, por falta de enfoque, por falta del pensamiento de Dios, por querer ser sabios en nuestra propia opinión. Si usted y yo somos indisciplinados, si usted y yo no tenemos enfoque, si nosotros no tenemos el pensamiento de Dios en nosotros, si queremos ser sabios en nuestra propia opinión, nuestra vida no va a estar ordenada. Nuestra vida va a estar ordenada cuando nosotros estemos en disciplina y en enfoque. Ahora, ¿quién encarna lo que estamos diciendo? El Señor Jesucristo. Hermano, si hay un personaje, si hay alguien que vivía una vida disciplinada, ese era nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que estaba enfocado, ese era nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que ni siquiera, hermano, aunque sabemos que Jesús era Dios, pero Jesús no actuaba conforme a su propio pensamiento, sino que le decía, mi Padre que me envió
mi padre. ¿Por qué? Porque él se sometió a esa voluntad. Hermanos, el pensamiento tiene poder de convertirnos en cristianos rebeldes. Mire lo que dice Isaías para que usted vea hasta dónde puede llegar la rebeldía de una persona que teme a Dios. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Oiga bien, ¿por qué ellos eran rebeldes? Porque ellos andaban en pos de sus pensamientos, porque ellos trataban de hacer las cosas conforme a sus creencias, a lo que ellos opinaban de las cosas y no conforme al pensamiento de Dios. Así que el pensamiento tiene poder para llevarnos a ser rebeldes. Hay cristianos que lamentablemente nunca cambian porque no cambian sus pensamientos. Y si yo no cambio mi pensamiento, yo no voy a cambiar. Usted y yo vamos a cambiar cuando cambiemos nuestros pensamientos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 18, para que usted vea. 11 y 12. Jeremías 18, 11 y 12 dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y usted sabe qué ellos dijeron? ¿Qué usted cree que ellos dijeron? Oiga lo que ellos dijeron. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Usted está entendiendo cuál es la actitud del pueblo ante Dios? El pueblo está reconociendo, Dios le está haciendo un llamado. Miren, conviértase, vuelvan hacia mí, yo lo voy a restituir, yo lo voy a bendecir, yo voy a mejorar su vida. Y ellos le dicen al Señor: no, Señor, eso es en vano. Nosotros vamos a hacer lo que nuestro pensamiento, la intención de nuestro pensamiento, que es un corazón malvado. Por eso, hermano, nosotros somos igual que ese pueblo. Y no piense que usted tiene un corazón más bueno, porque no es verdad. Nuestro corazón es malvado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a que ese corazón cada día más sea conforme al corazón de Cristo. Que usted y yo podamos tener un corazón conforme al de Dios. Tratar de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Pero si no, nosotros teníamos un corazón tan malvado o más que ese pueblo del Señor. Hermanos, ¿qué debe hacer un hijo de Dios con su pensamiento? En primer lugar, el pensamiento debe siempre conducirnos a la obediencia a Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Llevar mi pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces pongo este ejemplo. Hay personas, y todos sabemos, ¿verdad?, que como hombre o una mujer puede caer en infidelidad, puede atraerle a otra persona. Y vamos a suponer que sí, que tú tengas esa atracción. ¿Qué tú tienes que hacer? Lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando tú tengas ese pensamiento, tú vas a decir: no, tengo que obedecer a Cristo. ¿Y qué Cristo me dice? Que no puedo hacer eso. Vamos a suponer que haya alguien que tenga atracción por alguien del mismo sexo. ¿Qué tiene que hacer? Si tú eres cristiano o cristiana, lleva tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? Bueno, Cristo te dice que no debes tener ese pensamiento, ese accionar, pues llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Debemos evaluar, hermano, todo argumento, todos nuestros argumentos, y evaluar los argumentos del mundo. El mundo tiene argumentos. ¿Y qué usted tiene que hacer? Evalúe esos argumentos y llévelos cautivos a la obediencia a Cristo.
¿Qué otra cosa debe hacer el creyente? Pensar las cosas que debemos pensar. Siempre vamos a estar pensando. Pero ¿qué yo tengo que pensar? Las cosas que yo debo pensar. Mire lo que dice Filipenses 4:8, para que usted vea las cosas que nosotros debemos pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer? Pensar en las cosas que debemos pensar. Debemos pensar lo verdadero para ser verdaderos. Debemos pensar lo justo para ser justos. Debemos pensar lo honesto para ser honestos. Debemos, ¿verdad?, pensar lo amable. ¿Para qué? Para ser amable. El pensamiento que se muestra aquí no es para que usted piense en eso nada más. No, yo pensé lo amable y me quedé ahí. No, porque recuerda, hermano, que nuestros pensamientos nos llevan a la acción. Si usted piensa en la amabilidad, usted tiene que ser amable. Si usted piensa en la justicia y valora la justicia, usted tiene que ser justo. Ahora, si usted piensa en la injusticia, usted obviamente va a ser injusto. Entender, hermanos, en tercer lugar, que la madurez espiritual comienza en el modo de pensar. Cuando nosotros vemos que alguien ha madurado espiritualmente, cuando su pensamiento es maduro espiritualmente. Vamos a leer 1 Corintios 14:20. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que ser maduros en el modo de pensar. No podemos, hermanos, en cuarto lugar, ignorar que el pensamiento del mundo es vano. Óigame bien, por más genial que usted vea el pensamiento de este mundo es vano. Y hay cosas de este mundo que usted y yo debemos entender que se van a quedar en este mundo. Usted puede hablar de eso. Usted, si quiere reflexionar sobre eso, quiere teorizar sobre eso, no hay ningún problema. Pero usted sabe que eso se va a quedar aquí. Porque el pensamiento del mundo es un pensamiento vano. Usted oye que hay una agenda 2030. Todos esos pensamientos, ¿sabe qué son? Son pensamientos vanos. Y son pensamientos del mundo. Que ahora la agenda va a ser más extensiva ahora. Es un pensamiento vano, hermano. Mire lo que dice Salmo, capítulo 2, versículo 1. Salmo 2, 1. Mire lo que dice claramente la palabra del Señor. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y realmente, hermano, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Que los grandes líderes se reúnen, discuten los grandes problemas de la humanidad. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y de eso no hay resultado, hermano. Todo eso, pensamiento de esa gente, es un pensamiento vano. Nosotros, hermano, no vamos a detener el programa de Dios. Dios ya tiene su programa y Dios va a ejecutar su programa a pesar del pensamiento vano de los pueblos, a pesar de que hagan reuniones, a pesar de que estos grandes poderosos se reúnan, intelectuales. Dios va a ejecutar su plan. Recuerde que el pensamiento de Jehová permanecerá, no es el pensamiento de los hombres. Hermano, no ignoremos que el pensamiento del mundo es vano, porque el mundo, hermano, da más importancia a las cosas que Dios no le da tanta importancia. ¿A qué es que el mundo le da importancia? Si usted se pone a pensar, mira a qué el mundo le da importancia. Al dinero que la gente tiene, le da importancia a la fama, a las posiciones de la gente,
a que usted tiene poder. A eso le da la gente importancia. Usted ve, por ejemplo, una actividad política y la gente cree que un diputado, un senador es un dios aquí en la tierra. ¿Por qué la gente le da importancia a eso? ¿A qué le da importancia a la gente? A la ropa, a la marca de la ropa. No es malo que usted tenga su ropa y que la tenga de marca y que sea buena. Si Dios se la da, disfrútela. Póngale su ropa. Si la quiere comprar de paca, cómprela de paca también, no hay problema con eso. Si usted la quiere comprar, cómprela, porque aparecen. Pero recuerde, hermano, que eso no es lo importante. Lo importante no es su apariencia, no es el dinero, no es el conocimiento, no es la fama. Eso no es lo importante. El mundo le da importancia a eso, pero Dios le da importancia a otras cosas. El mundo no cree en la verdad absoluta de Dios. ¿Y qué hace el mundo? Promueve el relativismo. Y usted oye gente, yo no entiendo a las personas, cuando usted oye gente que dice que esa es su verdad, yo digo, no, pero nosotros estamos mal, porque nosotros estamos diciendo que si hay 10 millones de personas en un lugar, hay 10 verdades por los 10 millones de personas, y eso no es así, hermano. No, la verdad de Dios es una verdad absoluta. Que usted pueda tener una opinión sobre algo, eso es otra cosa. Pero usted no puede decir que esa es mi verdad. Esta es mi verdad y esa es tu verdad. Pero ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Si tú entiendes que esa es tu verdad y yo entiendo que esa es mi verdad, no vamos a llegar a un acuerdo. Hay una verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dialogar, tenemos que consensuar, tenemos que hacer comparaciones, tenemos que llegar a un acuerdo. Porque si relativizamos todo, vamos a estar muy mal. Hay personas que creen que tú puedes creer en Dios y que tú no tienes que decirle a otra gente que cree en Dios. Pero hermano, el cristianismo y el mandamiento de Dios es que le prediquemos a la gente. Tú no me puedes decir a mí que tú tienes que creer tu propia religión y dejarlo otro tranquilo. No, porque eso no es así. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? En un mundo donde cada gente quiere tener su verdad. Y eso es muy peligroso, hermano. La verdad es la verdad de Dios. Y las verdades que encontramos en este mundo son verdades que Dios ha puesto en este mundo. ¿O usted cree, hermano, que cuando un científico hace un descubrimiento, esa verdad de quién es? ¿Esa verdad es del científico? No, esa verdad es de Dios. El científico lo que hace es que descubrió la verdad de Dios, pero no, esa verdad no es de él. Nosotros descubrimos verdades, entendemos realidades, conocemos cosas, pero Dios ya había puesto esas cosas ahí. Hermanos, ignorar el pensamiento, no ignorar el pensamiento del mundo es vano, es porque el mundo, hermano, no se preocupa por el aspecto espiritual del hombre, sino por el material. Dígame, hermano, de esa gente, de esa Agenda 2030, léalo todos los postulados que tiene. ¿Cuál de esos postulados tiene que ver con asuntos espirituales? Ninguno. Le voy a poner un ejemplo. Una de las metas es erradicar el hambre en el mundo. ¿Eso es espiritual o material? Eso es material. No hay nada. Si usted lo analiza, no hay nada que tenga que ver con el aspecto espiritual del hombre. Ahora yo le voy a decir la verdad. El problema real del hombre no es un problema material, es un problema espiritual. Porque aún hasta la misma hambruna que hay, ¿sabe por qué viene? Por un problema espiritual del hombre. Porque el hombre quiere acumular más de la cuenta, el hombre no quiere ser compasivo, el hombre no quiere ser generoso, y todo eso tiene que ver con la vida espiritual de una gente. Entonces, como el hombre es así, genera problemas, y después nosotros lo queremos resolver materialmente cuando tiene que resolverse espiritualmente. Pero ellos no lo van a entender porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos tratan de buscar soluciones, pero son soluciones materiales. Hermanos, ¿qué debemos hacer con nuestro pensamiento? Conocer más a Dios para que pueda entender un poco el pensamiento de Dios. Tenemos que conocer más a Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer versículo 18. Hechos 8,
Dice Hechos 8, capítulo 18 al 24, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el que, hermano, el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Era un creyente él había creído, pero no conocía tan bien a Dios. Por eso, hermano, conocer más a Dios para que podamos entender el pensamiento de Dios. ¿Por qué él no estaba entendiendo lo de la imposición de las manos? Porque él no conocía a Dios, era un nuevo creyente, era una persona nueva y estaba entendiendo otra cosa porque no estaba conociendo a Dios. En la medida que nosotros conozcamos más a Dios, nosotros vamos a conocer un poco de ese pensamiento de Dios. En la medida que no conozcamos tanto a Dios, no vamos a conocer un poco de ese pensamiento y no vamos a entender a Dios. ¿Por qué hay cristianos que están errados, andan errados, toman decisiones erradas? Porque no conocen tanto a Dios. Y como no conocen más a Dios, sus pensamientos van a ser pensamientos erróneos. Así que, amados hermanos, ojalá que usted y yo podamos entender que los pensamientos tienen poder y que Dios puede ayudarnos a que nosotros podamos pensar lo que debemos pensar y podamos crecer en el pensamiento del Señor. Así que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tener el pensamiento que debemos tener. Ayúdanos a pensar en ti, a pensar en tu palabra, a no pensar conforme a este mundo, a saber que el pensamiento de este mundo es un pensamiento vano, inclinado a lo material, a lo superficial. Pero el pensamiento tuyo, Señor, es un pensamiento que nos ayuda a crecer espiritualmente y a ver las cosas según tu perspectiva, Señor. Perdónanos porque sabemos que nuestro pensamiento, nuestro corazón en muchas ocasiones es malvado, pero ayúdanos, oh Dios, a pensar conforme a Cristo, llevar todo cautivo a la obediencia a Cristo. Gracias por tu pueblo en esta noche y síguenos bendiciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.